Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el Renacimiento. Este movimiento se desarrolló aproximadamente entre los siglos XV y XVI en Italia y se trata de un movimiento artístico y cultural. Y como tú ya sabes, fue influenciado directamente por el movimiento filosófico llamado humanismo. Por lo tanto, va a presentar casi las mismas características. Por ejemplo, el antropocentrismo. Eso quiere decir que ahora el hombre vuelve a ser el centro del pensamiento, el centro de todo el estudio, el centro de la belleza, entre otras cosas, y ya no las ideas religiosas. La fuerte influencia grecorromana, y es que los griegos y los romanos también eran antropocentristas, se va a notar marcadamente acá en esta época del Renacimiento. Y por último, la exaltación de la belleza. Va a ser tan impactante la belleza que van a conseguir los artistas del Renacimiento que va a ser muy difícil que la gente acepte nuevas corrientes artísticas. Las que vengan después van a tener un gran obstáculo, que es superar este movimiento renacentista. Bueno, los principales representantes vamos a clasificarlos según el periodo y la época en la cual se desarrollaron. Tenemos así el Quattrocento, que se da en el siglo XV, específicamente en la zona de Florencia. Y acá vamos a encontrar a Filippo Brunelleschi. Este señor es considerado como el primer renacentista. ¿Y qué es lo que hizo él? Bueno, construyó la cúpula de esta capilla en Florencia. Esta parte de la derecha, esta cúpula, fue construida por él, con lo cual se da inicio a las características del arte renacentista, en este caso de la arquitectura. En esta misma época tenemos a Domenico Ghirlandaio. ¿Por qué se caracteriza este artista? Primero empezó pintando la Capilla Sixtina y luego su discípulo lo va a continuar. Y esta es una de sus obras más importantes. La llamada de los primeros apóstoles se llama. Y uno puede ver pues las proporciones que se manejan, que son prácticamente exactas. Es como si hubiera sido una fotografía de la época. Pues, ¿qué tal detalle para este tipo de pintura, en el cual se observa pues un trabajo sumamente meticuloso, incluso con las personas y paisajes de alrededores, ¿no? No solamente en la esencia que viene a ser Jesús con los primeros apóstoles, sino todos los alrededores, las canoas, las balsas del fondo, alguna iglesia. Es decir, se fijan en todos los detalles. Aquí también tenemos en escultura a Donato di Niccolo Bardi, más conocido como Donatello. Y él, por ejemplo, tiene entre sus obras el David de bronce. No solamente se podía esculpir en mármol, sino también en bronce, y él lo hace, ¿no? Reiteramos la característica antropocéntrica de este movimiento artístico. Y acá tenemos a la María Magdalena, también hecha en bronce, es una escultura en bronce. Por último, tenemos a Sandro Botticelli, uno de los pintores más representativos de esta época, con su obra principal, El nacimiento de Venus, donde se mantienen las proporciones, la belleza que se está mostrando acá de manera natural, tal como los artistas anteriores, y que había sido criticada fuertemente en la época de la Edad Media. Y es que la iglesia sancionaba todo este tipo de representaciones artísticas, las vetaba y las prohibía. Pero en esta época el hombre vuelve a ser el centro del pensamiento gracias al humanismo, y si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios,
Por lo tanto, si Dios es perfecto, el hombre también es perfecto. Por lo tanto, el ser humano, que se refiere a hombre-mujer, tiene que ser pues exaltado, ¿no? La belleza del cuerpo humano y las relaciones métricas que existen en el cuerpo humano, que más adelante Da Vinci las va a dar a conocer con el nombre de Vitruvio, van a ser revalorados. Lamentablemente para los artistas de Florencia, en esta zona se van a desarrollar algunos conflictos y van a tener que emigrar a otro lado, específicamente a Roma, y van a tener que buscar nuevos mecenas. Recuerda, los mecenas eran personas o familias adineradas que financiaban el trabajo de un artista o de un filósofo. ¿Y por qué en Roma? Porque acá se encuentra el Papa, y el Papa es uno de los principales mecenas de esta época. Así comienza el periodo siguiente llamado el Cinquecento, con uno de los artistas más reconocidos, el personaje más importante de todo el Renacimiento, que debido a sus grandes obras y su desarrollo en múltiples actividades, porque no solamente era pintor, también era escultor, arquitecto, ingeniero, matemático, filósofo, escritor, es decir, tenía muchas cualidades, era una de las personas más brillantes que ha visto la humanidad. Estamos hablando de Leonardo da Vinci. Acá tenemos una de sus obras más representativas, que es la Mona Lisa o la Gioconda. En la primera diapositiva, cuando veíamos las características y el origen del Renacimiento, vimos el hombre de Vitruvio, que también es de Da Vinci, en el cual saca las medidas, calcula las medidas proporcionales que tiene el cuerpo humano para ser perfecto. Y acá otro de sus cuadros más importantes y llamativos, que es la famosa Última Cena. Les voy a dejar un link en la plataforma sobre la vida de Leonardo da Vinci. Es un video muy pequeño, así que te recomiendo que lo observes. Debido al desarrollo de estos artistas, que son pocos los que estamos mencionando acá, alrededor de 7 u 8, es que no se conoce mucho sobre los otros artistas, porque en esta época hay gran cantidad de artistas, pero son pocos los que han destacado hasta la actualidad y son tan reconocidos que el resto de trabajos, que también son muy buenos, no van a llegar con facilidad a nuestros oídos. En esta época también vamos a encontrar al artista Miguel Ángel Buonarroti, cuyas obras más representativas, por ejemplo, son el David de mármol, exaltando la figura del cuerpo humano; la Piedad, que es una escultura en mármol; este es el Juicio Final; y su obra más importante, su obra en la cual demoró muchos años, es toda la bóveda de la Capilla Sixtina, en la cual narra relatos bíblicos desde la creación hasta el juicio final que vimos hace un momento, y se encuentra hacia el fondo. ¿Sí lo puedes notar? Esta pintura que tú ves acá se encuentra hacia el fondo de toda la Capilla Sixtina. Demoró mucho tiempo, y una característica de los artistas es que ellos no trabajan según lo que se les encomienda. Si un mecenas, una persona, contrata a un artista, esta persona no le puede decir: ¿sabes qué, artista? Yo quiero que pintes de esta manera, yo quiero un trabajo así o de tal color. No puede, porque el artista simplemente le dice: ¿sabes qué? Gracias, no trabajo contigo. Así le va a decir el artista. En esta época no son artesanos como en la Edad Media, que hacían lo que el que está pagando le exigía. Acá no, acá el artista hace lo que él considera bueno, bello, correcto. Se dice incluso que Miguel Ángel había sido contratado por un mecenas que le pagó cierta cantidad de dinero para que haga una escultura, pero cuando vio la escultura que estaba en proceso le dijo: no me gusta, modifícalo esto, le dijo a Miguel Ángel. Miguel Ángel se molestó, destruyó su obra y se retiró, porque los artistas trabajan según sus propios gustos, creencias, y lo hacen de una manera espectacular. Por último, hay que mencionar a Rafael Sanzio. Este Rafael Sanzio se caracteriza por pintar gran cantidad de Madonas. Las Madonas son las Vírgenes María. Acá, por ejemplo, tenemos a la Madonna Sixtina,
que es la Virgen María con el niño en brazos, y el popular Parnaso. También grafica bastantes ángeles y es uno de los últimos artistas en ser reconocidos en el Renacimiento. Lamentablemente pues no vive una vida muy larga y por eso no tiene más obras, pero igual su aporte es muy significativo. Hoy también tenemos que hablar sobre la reforma religiosa, que es un movimiento político y económico básicamente, direccionado por la burguesía y la monarquía, en contra de la Iglesia Católica del siglo XVI, representados obviamente en la figura del Papa. Esto debido a diferentes causas. La primera de ellas, y es necesario hacer hincapié en que es un aspecto económico, se trata de secularizar o despojar a la Iglesia de sus bienes. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia hasta este momento se ha convertido en el más grande señor feudal. Tiene tanto poder, tantas tierras, que va a causar pues la incomodidad de la clase dirigente, la monarquía, los nobles, la burguesía. Por lo tanto, tratan de arrebatarle sus tierras y a su vez el diezmo, que también lo viene cobrando la Iglesia. A eso se suma las diferencias ideológicas, las disputas que va a haber entre el Papa y los diferentes reyes por el poder. Todo esto ocurrió durante la Edad Media, ya que la Iglesia tuvo una fuerte influencia en toda la sociedad. Además de las revueltas campesinas, esto motivado por la exigencia de la Iglesia Católica en el pago de los impuestos hacia los campesinos, ¿no? Y bueno, también en el aspecto cultural, el humanismo, porque deja de lado el aspecto religioso ideal y el humanismo plantea la nueva cuestión del hombre, que es un ser pues terrenal, real. También motiva este tipo de revueltas en el aspecto religioso. Lo único que está faltando es un pretexto, y Martín Lutero lo va a encontrar. Ese pretexto es la corrupción del clero. La Iglesia Católica es muy corrupta. Eso todo el mundo en la actualidad ya lo sabe. Pero en esta época, pues, atentar contra la Iglesia era atentar contra Dios. Entonces Martín Lutero es un pionero en este sentido. Y él denuncia la venta de indulgencias. Ahora vamos a conversar un poco más sobre Martín Lutero. Conozcamos entonces cómo fue el desarrollo de esta protesta, de esta reforma en el aspecto religioso. Tenemos que iniciar hablando de Martín Lutero, un alemán que denuncia la corrupción del clero a través de la venta de indulgencias. Las indulgencias son documentos como un papel en el cual la Iglesia Católica va a venderte el perdón de tus pecados. Claro, después de eso vas a tener que hacer tales oraciones, ayudar de repente a los enfermos, ayudar a los pobres, etc. Pero ese documento te cuesta y tú tienes que pagar para que tú seas salvado, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué hacían eso? Porque la Iglesia estaba dominando a la sociedad y le había metido las ideas en la cabeza a la gente de que si no compran esa indulgencia no van a ser salvados de sus pecados y se irán al infierno. Por lo tanto, la gente empezó a comprar y la Iglesia tenía cada vez más dinero. A su vez, otro tipo de corrupción que denuncia Lutero son las simonías, la venta de simonías. La simonía consistía en vender un cargo eclesiástico. Por ejemplo, ¿no? Venía una persona que tenía dinero, le decía: oiga, señor Papa, yo quiero ser arzobispo de tal provincia, te pago tanto. Y le pagaba, y como le ha pagado, lo pone como arzobispo. Otra persona que tenía dinero quería ser cardenal, le pagan a las autoridades eclesiásticas y lo nombran cardenal. Eso es un acto de corrupción, obviamente. Esas cosas y otras son las que causan pues la incomodidad en este señor, quien plantea su obra llamada Las 95 tesis en contra de la venta de indulgencias. Y lo va a pegar pues en la catedral de Wittenberg, con lo cual el Papa León X va a quedar completamente molesto. Va a tratar de convocar a Lutero
para que se retracte de lo que está diciendo. Carlos V, que era el rey en esta época del Sacro Imperio, convoca a Lutero en lo que se conoce como la Confesión de Augsburgo, pero Lutero no se retracta. Por lo tanto es excomulgado, es despedido de la Iglesia Católica, pero con el paso de los años su doctrina, su pensamiento tendrá mayor forma y va a dar origen a una nueva religión, que es el luteranismo. ¿Y qué es lo que plantea Lutero en esas tesis y en sus ideologías? Por ejemplo, que la salvación se tiene que dar por tu fe y no por las obras, es decir, no por lo que tú has pagado por una venta de indulgencia, sino que tu fe te va a salvar. Además, plantea algo novedoso: la libre interpretación de la Biblia, incluso su traducción. Antiguamente la Biblia solamente estaba en latín y los únicos autorizados de leerlos eran pues los sacerdotes. Cualquier persona no podía leer la Biblia, pero como ya se ha inventado la imprenta, ya la Biblia ha sido el primer libro que se ha impreso, por lo tanto tiene una mayor difusión y puede ser traducido a diferentes idiomas y cada persona puede leerlo e interpretar a su manera. Y eso es lo que plantea Lutero: la libre interpretación de la Biblia y la libre traducción, a lo cual pues la Iglesia se opone rotundamente. Por último, hay que mencionar pues que solamente creía en algunos ministerios, como por ejemplo el bautismo, la comunión y el matrimonio. Los otros sacramentos no eran válidos, así como la no adoración a las imágenes. Solamente tu fe te va a guiar, ¿no? Ahora, es importante anunciar que Lutero convocó toda esta reforma, pero guiada por los burgueses, por la clase noble, no por los campesinos, porque cuando los campesinos se suman a su protesta contra la Iglesia Católica, los nobles mandan a sus soldados para frenar el ataque de los campesinos y Lutero da la orden de que los maten, porque los campesinos no tienen por qué rebelarse, ¿no? Entonces es un movimiento básicamente burgués. Este movimiento tiene influencia en otro país. Ahora nos vamos hasta Francia, donde Juan Calvino va a iniciar un movimiento similar a Lutero, protestante, pero básicamente de carácter más político, un poco más capitalista, en el cual plantea la predestinación de la vida. De tal manera que si tú has nacido noble, pues tendrás que ser noble, tus hijos serán nobles, tus nietos también. Si tú has nacido campesino, tus hijos, tus nietos y bisnietos serán siempre campesinos. Tu vida ya está predestinada, dice. Con eso justifica el sistema capitalista que está surgiendo, pues, porque los burgueses están acumulando cada vez más dinero. Del mismo modo que Lutero rechaza las imágenes, solicita la libre lectura de la Biblia, la salvación se va a dar por la fe y además por las obras. No basta con que tengas buena fe y que actúes mal, no, tiene que ir acompañado, dice Juan Calvino. Además, pregona el éxito material. Eso quiere decir que está bien que tú trabajes arduamente y puedas vivir mejor, vestir mejor. Con eso que está afianzando el poder de la burguesía, porque la burguesía con el paso de los años va acumulando cada vez más capital y va viviendo mejor. Lo único que le está faltando a la burguesía es poder político, porque no puede gobernar. Los reyes gobiernan por derecho divino, pero están acumulando cada vez más cantidades de dinero. Son fuertes en el aspecto económico y más adelante ya van a encontrar la excusa perfecta para acceder al poder político, ¿no? De repente un aspecto negativo para algunos, pero también financiado por la burguesía, es que Calvino prohíbe, por ejemplo, las fiestas, el licor, la ropa ceñida. Claro, ¿para quién lo prohíbe? Para los campesinos, pues para que puedan trabajar bien, ¿no? Y dicen pues que esto induce al pecado y que en vez de eso se debe glorificar a Dios. Bueno, este pensamiento protestante también llega a Inglaterra, pero en Inglaterra pasó un caso diferente. En este caso el rey Enrique VIII solicita el divorcio a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica se lo niega porque está prohibido, obviamente, pues, ¿no? Aunque en la actualidad ya el Papa Jorge Bergoglio lo ha aceptado, dice que es válido, pero en esta época no, ni pensarlo. Entonces, como se le niega el divorcio a Enrique VIII, él rompe todo tipo de relación con la Iglesia Católica e instaura su propia religión,
con lo cual se separa de su esposa, que es Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena. Ya, pero luego se vuelve a separar y se vuelve a casar, y así lo hace 6 veces, ¿no? Entonces, con su nueva religión, él plantea pues convertirse no solamente en rey, bueno, ya era rey, sino también en la máxima autoridad eclesiástica de su religión, como el nuevo papa del anglicanismo. Ya tenía el poder político y el poder religioso, con lo cual Inglaterra va a vivir una época de absolutismo. Entonces Enrique VIII va a acumular las tierras que le ha quitado a la iglesia que tenía en Inglaterra, y el diezmo lo va a empezar a cobrar ahora Enrique VIII, ¿no? Claro, si bien es cierto, sus continuos divorcios va a generar un escándalo, la gente va a verlo mal, se va a ganar muchos detractores. Él se va a considerar el protector de la iglesia en Inglaterra, va a justificar de esa manera la ruptura de relaciones con la iglesia católica. Pero la iglesia católica no se va a quedar de brazos cruzados, porque si se queda sentada mirando qué es lo que va a pasar más adelante, simplemente va a desaparecer. Y no lo puede permitir porque la iglesia católica como institución maneja mucho dinero, es muy influyente, está siempre ligada a la política, por lo tanto inicia un proceso de contrarreforma, apoyadas claro con el rey Carlos V y estimulada en primera instancia por el Papa Paulo III. Estos son un conjunto de medidas que hace la Iglesia Católica ante todos los golpes que estaba recibiendo del protestantismo, el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, y se reúne en la ciudad de Trento, en Italia, a lo que se llama el Concilio de Trento. Y en este Concilio de Trento, por ejemplo, se crea la orden religiosa de los jesuitas, se crea la orden de las carmelitas de Santa Teresa, para que difundan la palabra con un sentido diferente, porque más militarizado. De esa manera, el orden puede traer el progreso para la Iglesia Católica, si no va a desaparecer. Además, se reinstaura el Tribunal de la Santa Inquisición, que era una institución de la Edad Media, pero ahora es necesario reinstaurarla para combatir a los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Los protestantes, ¿no? Y es en esta época que llega la Santa Inquisición a América. Además, se reafirma el poder del Papa por sobre los reyes. Se reafirman los 7 sacramentos. Se ratifica el culto a los santos, a la Virgen María, a las imágenes, porque no significa que están adorando, es solamente representativo, ¿no? Y se instaura el índex. El índex, que significa índice, es un conjunto, es una guía de algunos libros que no se pueden leer, porque está prohibido, son pecado, ¿no? Incitan al pecado. ¿Y qué libros eran esos? Los libros filosóficos, pues los libros de los humanistas, por ejemplo, de Comte, de Immanuel Kant, de Hobbes, de Honorato de Balzac, de Galilei, de Bacon, de Hume, incluso de la ciencia como Copérnico, ¿no? Lo rechazan, está prohibido, dicen, ¿no? Y por último, dicen que la Biblia oficial es la Vulgata Latina, la Biblia que se encuentra en latín. No cualquiera puede tener la capacidad, puede ser inspirado por Dios para interpretarla de manera. Solamente los sacerdotes y los eclesiásticos tienen esa capacidad. De esa manera enfrenta la Iglesia Católica a todo el protestantismo. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: ¿no es una característica del Renacimiento el estudio de los clásicos Grecia y Roma? Recuerda, el Renacimiento tiene casi las mismas características del humanismo, y ellos se basan en el estudio greco-romano, entonces está muy bien, revaloran esa cultura. Interés por los asuntos humanos, ¿cómo lo podemos llamar a eso? Antropocentrismo, ¿cierto? Por lo tanto, no tienen gusto por las figuras abstractas, eso tiene que ver con otras corrientes artísticas y mucho menos religiosas. La segunda pregunta nos dice: corriente religiosa protestante que tuvo su origen en Alemania. Ya hasta ahí ya tú ya sabes cuál marcar, ya. Se caracteriza por creer que la fe justifica al hombre, rechaza el magisterio eclesiástico y tiene como fuente la Biblia interpretada por la razón individual. La libre interpretación de la Biblia lo plantea
Martín Lutero desde Alemania. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.